Bienvenidos al Ático de Pepe, ¿qué tal? Su vuestro amigo y servidor Pepe Forte, mi cuenta personal de YouTube. Bienvenidos seáis todos. Y el tema que tenemos hoy es el análisis del sorpresivo anuncio que ocurrió la víspera de la que había sido la secretaria de prensa de Joe Biden, la pasada administración, demócrata, por supuesto, que repentinamente ayer comunicó a los medios por una situación particular que vamos a referir ahora, que abandonaba, y lo hizo, que abandonaba el Partido Demócrata y que se convertía no en republicana, sino que se convertía en independiente. ¿A quién me refiero? Me refiero a Karine Jean-Pierre, que fue durante la mayor parte del periodo en que Biden fue presidente de la Nación Americana, fue la representante de prensa, o sea, esta persona que en la Casa Blanca diariamente o casi diariamente enfrenta a los periodistas que le van haciendo preguntas sobre la situación, lo que va ocurriendo en toda escena y en toda esfera, y ella tiene que debatir con los periodistas y por supuesto que la razón fundamental del secretario de prensa, del representante de prensa, se le llama secretario de prensa. Yo siempre he pensado que es un error porque secretario de prensa es otra cosa, a mi modo de ver, por lo menos en español, pero se le llama así, pero es, sin duda, es la persona que viene a defender y a explicar los puntos de vista de la administración, de cada administración, a los medios de prensa que son convocados en esta sala, aledaña, ahí en, bueno, punto interior, yo nunca he estado ahí, por cierto, en esa sala, en la Casa Blanca. Y esta muchacha lo fue. Y ahora de pronto esta chica ha anunciado que abandona el Partido Demócrata y que se hace independiente. Estamos llenos de socotrocos, señores. La socotroca abandona el Partido Comunista. Bueno, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hasta podríamos decir que el Partido Demócrata, el Partido Comunista. Ok, la socotroca abandona el Partido Demócrata. El otro día, ustedes saben que yo le dije aquí la socotroca también a Mariela, al bikini de rayas, pero ustedes saben que sí, a esta chica, a Karine Jean-Pierre, yo le he venido llamando Miss Socotroc, incluso así jugando como si fuese en inglés, Miss Socotroc, la socotroca, porque yo nunca vi a una representante de prensa tan mediocre, tan deficiente, tan incapaz, tan inepta como esta muchacha, que debo reconocer, cuando uno ya, porque así por lo menos soy yo, y uno va mirando, y además es algo que yo francamente esperaba, tendría que ser que fuese una persona muy, muy, muy incapaz. Hay personas así, pero tendría que ser muy incapaz para que en el fogueo de la gestión, en el fogueo de la ocupación no mejorara. Y sí, yo tengo que reconocer que ella fue mejorando en la manera que se comunicaba, pero fue un desastre, como fue un desastre todo lo que tuvo que ver con la pasada administración. Y en este caso, puntualmente, como ella integró el gabinete de Biden, y el gabinete de Biden no daba otra cosa que pena, ya lo hemos comentado acá, todos los secretarios que tenía, incluso tenía el travesti este que tenía metido él, el transgender o whatever, que lo que daba era repulsión en vez de admiración. Y como ustedes me han escuchado comentar acá durante estos 4 años que yo padecí tanto, que la única persona que tenía cierto nivel de potabilidad fue Blinken, Anthony Blinken, que era el secretario de Estado, por el hecho solamente de que era el más presentable. Así, muy modosito, con su pelo recogido y sus maneras de hablar, más bien parecía a veces un chico francés que otra cosa. Y sí, es un hombre, por lo menos a nivel de expresión, pero también fue un pésimo secretario de Estado y todo el gabinete en general, entre ellos, por ejemplo, Buttigieg, que yo, el ministro de Transporte tenía que haber sido yo, no él, pésimo ministro de Transporte, y todos los que fue colocándose, yo jamás vi un gabinete tan terrible como el que tuvo Biden. No significa que tú tengas un gabinete espectacular, vaya a funcionar, por ejemplo, uno de los gabinetes más admirables y sin embargo no. Hubo una serie de discrepancias y cosas que no fraguaron y cosas que no cuajaron y engranes que no acoplaban con otros, pero uno de los gabinetes más espectaculares que he visto yo en mis años de uso de razón y metido en estas cosas de la política de Estados Unidos fue el que tuvo George W. Bush, o sea, Bush hijo, que era francamente un gabinete de salir. Y hablando que tú sabes que tú me has escuchado comentar acá, que es un programa que yo he venido anunciando y sin embargo no lo he hecho, yo quiero hacer una radiografía un día aquí del gabinete que tenía Machado. Exactamente. El primero que a mí me subrayó eso, siendo muy, muy jovencito, fue mi padre.
de irme así desgranando uno por uno, fulano, 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 ya que de Machado se decía que era un hombre torpe, que era un hombre sin educación, que era un hombre carente de luces, lo cual no es verdad. Machado era un hombre muy inteligente, si no, no hubiera logrado todo lo que logró, pero el mocho, el carnicero de Camajuaní, como se le decía con desprecio, el asno con garras, como lo decía muy erradamente Villena. Pero es que el gabinete, te digo eso porque en contraste, el gabinete que tenía Machado era un gabinete espectacular. Ojalá ya habría querido tener Biden un gabinete la mitad del que tuvo Machado. Claro, lo que ocurre es que Biden, a propósito, que es el otro tema que tengo que anunciar que viene en estos días, que se mata, que es el asunto del llamado cover up, que habría que ver entonces cuando toda esta patraña se descubra, que tal vez, menos Kamala Harris, que sí se sabe que él la escogió y lo tienes. Él escogió a Kamala Harris como vicepresidenta, pésima elección, o sea, pésima escogencia. Vete a saber si el resto del gabinete, esto que se está diciendo ahora, que este hombre no gobernaba, que este era un títere, que este hombre no sabía dónde estaba parado, lo cual subimos siempre los republicanos, tal vez este gabinete ni siquiera lo escogió él, sino esa mano oscura que desde las sombras estuvo gobernando el país, lo cual es un programa, y ese programa viene porque permíteme decirte que como seguramente me has escuchado comentar, que me están siguiendo a mí en la radio, que lo he comentado ya, que de los libros, de la catarata de libros, aparentemente, este incluso que te voy a mencionar ahora, que ha escrito la Karine Jean-Pierre, de la crisis por la cual está pasando la Casa Blanca, ya hay una diversidad de libros que hablan del cover-up de Biden, o sea que esto taparon la bola, que aquí manos malintencionadas que van a tener que pagar las consecuencias, creo yo, sería lo correcto, que tenían de presidente de la nación un hombre incapaz y que además que no estaba gobernando y que no podía hacerlo, la catarata de libros es incontenible. Y el primero que tú sabes que yo me encargué, que además estaba pre-order, cosa que yo hice en Amazon, y por cierto fue el último que me llegó, fue el libro de Jake Tapper, que es el que se llama The Original Sin, o sea, el pecado original, y tengo dos más. Ya yo terminé el de Jake Tapper. Yo esta misma noche te podría, en este mismo contacto aquí, en este programa, yo te podría hablar de ese libro. Tengo dos más que estoy leyendo y ahora se suma a esos libros este libro de esta chica, de la Karine Jean-Pierre, que es un libro que ahorita vamos a comentar. No tengo referencia de él porque esto acaba de salir, ¿no? No sé siquiera si está en venta, debe estar en venta ya, que también va por ahí. Pero el caso es que el tema que tenemos hoy es que Karine Jean-Pierre, cuya biografía, permíteme en este momento que sea sucintamente reflejarte o revelarte acá, por supuesto que miembro del Partido Demócrata, que si no, representante de Biden, o sea, representante de prensa de Biden, de la administración de Biden, desde mitad de camino, porque originalmente era Jem Psaki. La noticia, y es el análisis que queremos hacer acá, tú y yo, por supuesto, que ya te estoy convocando, que ahorita tú me llamas a través del 305-775-9696, que sorpresivamente ayer sale la información de que Karine Jean-Pierre abandonaba y abandonó el Partido Demócrata en el cual militaba desde hace un montón de años y en el cual militó como parte del gabinete de Joe Biden. Y ella, bueno, como ella pierde su trabajo el día 20 de enero de este año, en que como se va la presidencia, o sea, se va esta administración, viene una nueva administración, entonces viene una nueva secretaria, un nuevo secretario de prensa, lo cual una cosa no conduce a la otra. Tú vas a ver como tú vas a ver aquí con el mismo caso de Biden, ella fue la segunda, y en el caso de Trump, Trump tuvo, si no me falta la memoria, tuvo cuatro, y tuvo a poner las fotografías ahorita de dos de mis más respetadas, que sobre todo cuando tú ves esas figuras en contraste con esta pobre Socotroca, que por eso le digo Socotroca, como el caso de Mariela, esta mujer da pena, pero ese, el hecho de que, claro, cuando viene el cambio de administración, tú pierdes esa, ya tú no vas a pasar a la próxima administración, pero no tiene que ser forzosamente eso, por una serie de razones, de pronto el presidente te puede cambiar. El presidente puede decir, yo no te quiero más como secretaria de prensa, traigo otra, o que fue lo que le pasó a Jen Psaki, que le propusieron ese programa que es un vomitivo también, porque está también en una liberal de esa datar, un programa bien pagado que le propusieron en MSNBC y lo tiene ahí porque, no sé si tú lo sabes, pero yo estoy bien enterado incluso de cuánto pagan este empleo, que es tremendo. ¿Tú sabes lo que es ser el representante, ser el secretario de prensa del presidente de los Estados Unidos? Algo muy grande. A pesar de que tú pienses
no es una plaza que paga tan bien. O sea, Jen Psaki, cuando Jen Psaki le proponen que se vaya a MSNBC, el salario con que se topa es mucho más alto que lo que es lo que ella estaba haciendo, por eso es que ella se va de ahí. Porque Jen Psaki, que también yo discrepo muchísimo de ella, pero sí era una mujer capaz, que sabía hacer las cosas en contraste con esta socotroca que te cuento, y se fue. Pero claro que esta muchacha pierde su trabajo, y a diferencia de Jen Psaki, y a diferencia de las otras que te voy a mencionar, que estuvieron durante Trump, que todas han hecho su carrera, esta pobre infeliz, yo no creo que vaya para ningún lado. Por dos razones. Una, quizás más por dos razones, quizás por más de dos. Una, porque fue la representante de prensa de un pésimo presidente y de la peor administración que por lo menos contemporáneamente ha conocido la nación. Yo sé que está el debate, que es un programa también que te debo, de que quién ha sido el peor presidente de los Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones y con los libros que yo tengo acá y con lo que dicen muchos analistas, el peor presidente que ha tenido Estados Unidos fue Buchanan en el siglo XIX, en la época de la guerra de secesión y antes de Lincoln. Ok, entonces el que está considerado el peor. Contemporáneamente, hablando del siglo XX, porque contemporáneamente podemos decir también que el siglo XX, está el otro día ahí, el peor, como todo el mundo sabe, fue Woodrow Wilson. Fue un presidente también muy criticado, por cierto, lo fue. Pero, contemporáneamente hablando, el peor presidente hasta el otro día, ustedes saben que precisamente fue Carter, que aquí lo hicimos cuando murió, está demostrado. De hecho, cuando Carter se va de la presidencia, todo el mundo lo sabe, que había conciencia en la nación de que en ese momento era el peor presidente, en contraste sobre todo con el que viene detrás, el mejor, que fue Ronald Reagan. Ok, eso lo sabe todo el mundo. Pero ya de que Biden, lo que pasa es que como ahora la tortilla ha cambiado y en la época de Carter el país era otro, había más esencia en el país, la ciudadanía que era demócrata era demócrata. Cuando digo esto que era demócrata, es que el Partido Demócrata, con todos los efectos que tenía, que tampoco era mi satisfacción, ni yo militaba en él, ni votaba en él, pero el Partido Demócrata era el Partido Demócrata. Este partido ahora no es el Partido Demócrata. Este Partido Demócrata, para entrar llevándolo suave, como ustedes me han escuchado comentar acá, este Partido Demócrata, para entrar al suave mínimo, es el Partido Socialista de los Estados Unidos, al estilo del un Partido Socialista cualquiera de Europa. Para no decirle comunista, que es lo que en muchos casos es, porque además está penetrado por elementos marxistas o marxistoides de extrema izquierda, entre ellos Bernie Sanders, la cucarachita Martina, la Ilan y Omar, y por ahí para allá nos daría hasta mañana. Y francamente, este partido no tiene nada que ver con el Partido Demócrata. De manera que es la razón por la cual, como en aquella época Estados Unidos era el país que todavía el que yo conocí, y era el Estados Unidos que aunque ya venía también en este tipo de camino, que venía siendo mutis de lo que el país había venido siendo toda la vida, todavía era mucho más Estados Unidos que ahora que el país está prácticamente reconocible. De manera que en esa época, al punto que voy, la ciudadanía de esa época tenía toda la conciencia, tenía toda la mesura, tenía toda la ecuanimidad, tenía toda la serenidad para que incluso ciudadanía que militaba en el partido que pone en la presidencia a través del voto, por supuesto, un presidente fallido, esos propios correligionarios del partido se dan cuenta que el presidente que han tenido fue un desastre. No significaba que fueran a votar directamente por, en el caso de Reagan, que es el que lo sustituyó, y ni que aplaudieran a Reagan, pero tenían conciencia de que era terrible. Ahora no. Ahora, por supuesto que mucha gente se dio cuenta, pero no, ahora no. Ahora todos estos demócratas, algunos de los cuales siguen este programa, que me están mirando ahora, están en un estado de denial, porque son socialistas, porque son marxistas, porque son comunistas, y entonces le parece que no, que esto que pasó ahora no, que este Biden no es el peor presidente, que Kamala Harris era una candidata viable. Nada de eso es real, porque ya el país no el país ya no es lo que era antes y que yo sí conocí con la edad que tengo. La gente más joven quizá no entienda eso, pero yo se lo puedo decir acá. Ahora no es así. En esa época era de esa manera. Al punto que voy es que cuando Carter abandona la presidencia, que es derrotado apoteósicamente por Reagan en las elecciones del año 1980, había conciencia de que Carter era el peor presidente vivo hasta ese momento. Bueno, ya es el cetro del peor presidente, el Oscar al peor presidente,
No, Carr tiene que habérselo en artículos muertos y haberle dicho ya a Biden saliendo, mira, agárralo tú porque Biden es sin duda es el peor presidente que ha visto la nación americana contemporáneamente hablando. O sea, el siglo XX y lo que va al siglo XXI es el peor. Lo cual, que es la parte fundamental, nos conduce que ya por ahí se supone que sea eso una de las razones que lastre el futuro de esta chiquita, de la Karine Jean-Pierre, una vez que deja su cargo el día 20 de enero de este año. O sea, el solo hecho de que ella integró y defendió los puntos de vista de una administración pésima y fallida, se supone, no tiene que ser necesariamente así, pero se supone que eso lastre, que eso invalide, que eso complique el que tú encuentres trabajo, como sí le pasó al que te voy a mencionar ahora, que saliendo de la presidencia, la administración de Trump, habiendo perdido la elección en el año 20, han encaminado su vida profesionalmente porque tienen valor. Esta chiquita seguramente que lo que le ha pasado es que quién la va a coger, pero que junto con eso, por añadidura, podría ser que, por ejemplo, sea el caso de la Jen Psaki. La Jen Psaki, como estás escuchando comentar y la estás mirando ahí, la famosa pelirroja, también estaba defendiendo puntos de vista de una administración fallida desde el primer día que llegó a la Casa Blanca, pero esta es una mujer capaz y es la razón por la cual, aún así, fue contratada para MSNBC, porque además comunica, porque sabe, porque está preparada y por eso es que ha hecho su carrera aún dentro de la administración de Biden. Pero si Jen Psaki hubiese llegado al final de esta presidencia en vez de la socotroca Karine Jean-Pierre, Jen Psaki seguramente habría reorganizado su vida como profesional en el mismo MSNBC o en CNN o en cualquier otro sitio. Lo hubieran tomado porque era una mujer capaz. Esta pobre infeliz, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurre que ella tiene que tener conciencia, la Karine Jean-Pierre, ella tiene que, a lo mejor ve un estado de denial y de negación y que se ha pintado monos en su cabeza y ella piensa que ella es una bárbara cuando realmente no lo es, porque ella ya evidentemente de las dos cosas estas que acabo de mencionar, de las dos hay una que ella ya sabe que tiene conciencia, que ella estuvo en una administración fallida, aunque tú vas a escuchar ahora que ella no piensa eso todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, se ha dado cuenta que en la centena de días, ¿cuántos días ha pasado el día 20 de enero hasta ahora? Acá, ella se ha dado cuenta que ella perdió el presente que en su momento lo fue, e inmediatamente con el hundimiento de ese presente, como el Titanic que se hundió, que se llevó tras ese un montón de personas, ese Titanic de ella, que fue para ella el día 20 de enero de este año, se llevó tras sí su futuro, porque evidentemente parece que no ha encontrado trabajo en ningún sitio, a pesar de que, como te conté, claro, ese trabajo de secretario de prensa no le pagan $30,000 al año, pero exactamente no es un empleo bien remunerado. Te lo digo yo, que I am an insider, y te lo digo que es de esa manera. No lo es, no lo es. Pero evidentemente, esta chica no ha conseguido nada, que sepa yo, no ha conseguido nada. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace? Al punto que venimos aquí ahora. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, se ha escrito un libro, este libro que estás mirando que se llama Independent, o sea, independiente, que lo que dice es, a ver si lo amplío acá para poder ver, porque lo estoy mirando en la pantalla y no tengo el tamaño debido. Dice, a look inside a broken White House, outside the party lines. Karine Jean-Pierre. O sea, una mirada interior a una Casa Blanca rota fuera de las líneas del partido. Así se llama este libro. Y por supuesto que ella está esperando que este libro ella lo venda, que es lo que aspira todo el mundo. Y por supuesto que el libro sí lo va a vender. No creo que lo venda en la cuantía que ha conseguido para hacer un paralelo el libro de Jake Tapper, el que se llama The Original Sin. No creo, pero sí lo va a vender. Sí lo va a vender. Ahora, como ella la arrastra, tiene esta arrastra, todo lo que te acabo de contar acá, que ella presenta este libro y yo realmente no tengo mucha información, solamente por encima de que qué se trata el libro, ella va a tener que hacer olas, va a tener que hacer ruido para precisamente promover el libro, porque parece que ella está apostando a nivel de ingresos a lo que el libro le dé. Y eso se hace, por ejemplo, que es lo que piensa mucha gente, que fue lo que pasó aquí el otro día cuando yo lo comenté,
Ocurre que Comey, el que fue el director del FBI, ustedes saben que acaba de publicar un libro ahora, que es un libro de ficción, que es una novela, y cuando está a punto de publicar la novela y de presentarla, se mete en el entuerto este del 86-47 de las conchitas que hicimos aquí el programa, y eso trajo un tremendo escándalo, y por esa razón lo invitaron aquí, allá, lo invitaron en el otro lado, y de paso presentó el libro. Por eso que mucha gente que dice que eso que él hizo, lo del 86-47, que eso lo hizo precisamente a propósito. Todo el cuento chino que metió que lo hicimos acá, que se encontró en la arenita del mar, como decía la canción, el cangrejito salió a pasar, una conchita él se encontró y el cangrejito se enamoró. Bueno, ese cuento chino que le hizo, mira mi amor, mira unas conchitas que dicen 86-47, ¿qué será? Yo creo que esto es la dirección de una casa, no, yo creo que es un mensaje político, no, es un restaurante, es un bar, todo ese cuento que chino que yo lo comenté acá. Pero eso lo ayudó a promover el libro, porque además, yo mismo no me había enterado que había escrito un libro nuevo. Él tiene otro que se llama Highest Royalty, que yo lo compré, yo compro todo. Yo no sabía que había escrito el libro. O sea, me entero de la existencia del libro de Comey por el entuerto este del 86-47. Entonces, esta chiquita, para promover el libro, ¿qué cosa es lo que acaba de hacer? Bueno, el sujeto de hoy, el programa de hoy, es este, que la Socotroca anunció ayer que abandona el Partido Demócrata. O sea, coincidentemente con el libro que se llama Independent, o sea, Independiente, ella dice que abandona el Partido Demócrata, pero no va para republicano, va para independiente, que habitualmente suele ocurrir, no siempre, pero suele ocurrir en el crossover que hace cualquier ciudadano americano de un partido para otro, que muchas veces quien de pronto John Pin cae en el partido opuesto o en otro cualquiera, saltando de uno para el otro. Pero habitualmente, generalmente, con frecuencia, el partido, o sea, el registrarte como independiente es una suerte, es un crossover, es una suerte de limbo o de agua de nadie que generalmente sirve como cuando tú estás caminando en un tren que tiene varios vagones y tú vas pasando de uno para el otro. Imagínate que haya un tren que tiene tres coches o tiene tres vagones y tú estás en uno que es rojo y hay uno que es azul y de pronto azul y rojo da violeta y es el vagón que está en medio y de pronto entonces así tú pasas del azul para el rojo, del rojo para el azul, pasas al vagón que media entre los dos, que tiene el color violeta, que cromáticamente según el círculo cromático de Oswald, es lo que hace la mezcla de rojo con azul. Entonces tú pasas para ahí. Y puede ser que te quedes ahí en el tren en el que va andando y te sientas en la ventanilla y todo, te quedes en el tren que es color violeta. Pero generalmente lo que ocurre es que la persona lo que hace es que inmediatamente pasa para el otro vagón, el rojo o el azul. Por ejemplo, sin ir más lejos, ese es el caso de Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard era demócrata, hizo el paso independiente que se le venía a venir y hoy día Tulsi Gabbard, y estuvo un tiempo como independiente, hoy día Tulsi Gabbard ya es republicana y fue integra el equipo de Trump. Entonces esta chiquita, de pronto, lo que sí tenemos que concordar en que es un escándalo el que ella, siendo demócrata, habiendo sido la representante de prensa de Biden, de pronto anuncia que se va del partido, que se va independiente, entonces publica este libro que coincidentemente se llama Independiente. Yo no tengo más información que la que te estoy diciendo. Algunos de ustedes, amigos queridos, ayer cuando yo puse el anuncio, yo estuve mirando lo que ustedes escribieron en Facebook, me estuvieron diciendo, Pepe, espero que no te pierdas el tiempo y te gastes tu dinero precioso y apreciado y valorado, te lo gastes en ese libro. Pues, primero, para que no te gastes el dinero, para que no lo botes, y segundo, para que no vayas a llenar la salca de esta chiquita. Pero yo tengo que ser franco, o sea, yo no he comprado el libro. Y debo ser franco, yo no he decidido si no lo voy a comprar o si lo voy a comprar. El que está en este momento en un limbo soy yo. Y es muy probable que de las dos alternativas yo termine comprando el libro y tengo que leerlo todo. Es la razón por la cual yo tengo aquí los libros de Obama. Los libros no. Ni el primero ni el segundo. Tengo este último que publicó hace poco y llegué como hasta la mitad. Después lo abandoné. Pero se supone que yo tenga que ver este libro, quisiera verlo. Podría meterme online, que seguramente ya tiene que haber reseñas, quizás aparezca un PDF o no, y pueda saber, pero es muy probable que teniendo en cuenta cómo yo hago, cómo funciona y las necesidades que tengo
de saber para poderme expresar y para poderme proyectar y para poder comunicar, es muy probable que yo compre el libro, lo cual no significa que va a estar de acuerdo. Ustedes me han escuchado comentar a mí, no hay nadie más anti-nazi, nadie más anti-Hitler y prosemita que yo. Y yo tengo aquí en mi casa una magnífica edición de Mein Kampf. La tengo acá, o sea, mi lucha, porque hay que leerlo todo, hay que leerlo todo. Y tengo también libros que van en otra dirección, que van en dirección contraria a lo que yo pienso, pero tienes que tenerlo. Y el caso más representativo es este que acabo de citar ahora. Así que es muy probable que yo compre el libro para ver de qué se trata. A lo mejor después lo compro y me arrepiento, no sé. Pero en este momento estoy en que no sé qué voy a hacer, pero en ese que sé que no voy a hacer, estoy más inclinado, mi brújula, mi aguja de la brújula está más inclinado al norte del sí que al sur de que no. Pero por ahí va. Déjame contarte ahora, después, aparte de volver al análisis de que qué se trata todo esto, e incluso el análisis que tenemos que hacer de que por dónde está el Partido Demócrata, que por eso aquí en el banner, como tú ves, yo acabo de poner ahí el burro patas arriba, que ya se dice aquí, porque el Partido Demócrata está liquidado. Déjame primero, zigzagueando, o sea, cruzando una acera para la otra, de acuerdo con la narrativa que a mí me caracteriza, permíteme darte una pequeña referencia de Karine Jean-Pierre, que fue la secretaria de prensa. Esta muchacha, la integrada, y tú vas a ver ahora por qué, tú me has escuchado ya, pero voy a repetir por si acaso que no es porque yo le digo aquí, yo le digo la integrada. Karine Jean-Pierre, esa fotografía, como la ves, está en funciones, secretaria de prensa de la Casa Blanca, desde el día 13 de mayo del año 2022 hasta el día 20 de enero del año 25. Aquí estás mirando el momento en que está la fotografía ahí en Saki para que la veas, pero estás mirando la fotografía del día que ella la presenta. Y aquí vamos a ver ahora una fotografía de ella, de la Karine Jean-Pierre, ya en funciones, en su primer día como representante de prensa de la Casa Blanca. Yo hago mi trabajo para ti, como tú bien sabes. Bueno, esta muchacha, esta Karine Jean-Pierre, nació el día 13 de agosto del año 1974. 13 de agosto del año 1974. Por tanto, saca la edad, la cuenta de la edad que tiene ella ahora. Ella realmente no nació aquí. Ella nació en Port-au-Prince, en Martinica, que tú sabes que era territorio francés, hija de inmigrantes haitianos. O sea, su mamá y su papá son haitianos, por tanto ella genéticamente es haitiana. Su madre y su padre, en busca de mejores horizontes, gente pobre, salen de Haití, van a parar a Martinica, que ahí se habla francés, y esta muchacha fue representante de prensa de Biden desde mayo del año 2022, tengo la fecha puntualmente por ahí, o sea, el día 13 de mayo del 22 hasta el día 20 de enero de este año del 25, lo fue. Ella realmente la historicidad que tiene una historicidad a la cañona, a la fuerza, pero la tiene. Ella es la primera representante de prensa negra. Estoy diciendo negra porque tú no dices afroamericana, pero ella no es afroamericana, porque ella es de Martinica y además ascendencia haitiana. O sea, es la primera afro, la primera persona negra en la historia de la nación americana, los 240 y pico años que tiene, que ha sido representante de prensa y además, por añadidura, es la primera abiertamente que pertenece al grupo LGBTQ. O sea, ella, como todo el mundo sabe, ella es lesbiana. Dicho, ella lo revela. Ok. La biografía de la Karine Jean-Pierre apunta a que ella fue la jefa del staff de Kamala Harris durante la campaña presidencial de Kamala Harris en el 20, cuando Kamala Harris fue candidata presidencial. Llegó a las primarias, hubo una aquellas primarias, como ustedes seguramente recuerdan, es cuando hay un careo, que es lo que pasa en las primarias políticamente. Nadie se tiene que ofender por eso, el careo histórico que se produce entre ella y Biden cuando ella la llama a Biden racista. Que le dice, en el año tal había una niña en la costa oeste que aspiraba, una niña negra que aspiraba a la integración, y usted, con la política que tenía, discriminatoria y segregacionista de los autobuses y no sé qué, usted, esa niña, yo sabía, yo estaba dando la respuesta ya, a esa niña usted la afectó y esa niña fui yo. Le dijo a Biden, le dijo racista en su cara.
sea, que estaba en contra de la integración, que fue una cosa que promovió Johnson, se lo dijo en su cara. Después entonces Biden las coge como vicepresidenta y tenemos que decir que a nivel de fidelidad, ella fue una buena vicepresidenta. Fue una pésima vicepresidenta porque esa es otra que es entre las personas más incapaces y más toletes y más socotrocas que yo he visto en mi vida también. Pero a nivel de cómo ella funcionó, que no trató de encima y que todo el tiempo defendió a Biden, es cierto. Incluso de tapar la bola y de mentir con este asunto del cover-up del estado mental de este señor. Del mismo modo que tú me has escuchado comentar acá, que ahora entre mis amigos republicanos, Pence es una figura aborrecible y aborrecida por la traición del día 6 de enero, pero una cosa es eso y otra cosa es lo otro. Pence fue un magnífico en ese aspecto, un magnífico vicepresidente que supo su lugar, que no se puso competitivo. ¿Tú te imaginas un personaje como Hillary Clinton de vicepresidenta? Es la razón por la cual no la trajo a bordo de la vicepresidencia, la trajo Obama. Si esa señora te lo pone vicepresidenta, te pasa por arriba, te come viva. Estas dos personas que acabo de mencionar supieron su lugar, como ahora hasta este momento lo ha venido demostrando muy bien J.D. Vance, como lo demostró Bush padre cuando fue vicepresidente de Reagan. Y así, 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 así. Ok, entonces esta señora, pero claro, la Karine Jean-Pierre fue la jefa de staff, o sea, la jefa de gabinete del grupo de la campaña de Kamala Harris en el año 20. Ella, ¿cómo es que llega aquí a los Estados Unidos? Llega aquí, o sea, no es americana de nacimiento, llega aquí a los Estados Unidos cuando tenía 5 años porque su familia, su mamá y su papá, se relocalizan en Queens Village. Eso es en el vecindario de Queens, eso es en New York City. Ella tenía 5 años, por eso es que ella, su lengua materna es francés. Creo que también habla criol. Habla francés por su mamá y su papá, como nos pasa aquí a los cubanos americanos que hablamos español en la casa, pero somos bilingües, hablamos inglés con los hijos. Ok. Ella, como se crió aquí, ella habla inglés perfectamente bien, sin acento, como te puedo escuchar. ¿Qué quería estudiar ella y qué quería, que también es lo que pasa, qué quería sus papás? Los padres, yo no, ese no es mi caso, pero los padres cometen ese error de que siempre quieren que los hijos estudien lo que ellos quisieron haber sido o que estudien lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que quería ella y qué es lo que querían sus padres que ella estudiara? No política, como termina siendo, por eso que ha hecho esta carrera. No, los padres querían que estudiara medicina. De manera que se presentó al New York Institute of Technology como una estudiante tipo commuter y finalmente no logró pasar como estudiante en esa cátedra por el hecho de que cuando le hicieron el test de admisión, lo suspendió. O sea, salió muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal y no pudo. Jean-Pierre, como te conté, ella es lesbiana, ha estado en una relación con una corresponsal de CNN, que ya no lo es, que se llama Susan Marbeau, desde septiembre del año 23, y ambas, como hoy día la costumbre, ambas adoptaron a una hija. Esa es su biografía. Entonces, de pronto, esta chiquita, que por lo menos públicamente no sé quién era, a pesar de que ya te conté que estuvo en la campaña de la Socotroca, esto es Socotroca, de la Socotroca de Kamala Harris, que no va a ningún lado. Recordemos que Kamala Harris, cuando sale Bloomberg, yo sí tengo memoria, la gente se lo olvida, cuando sale Bloomberg es que ella se baja a las primarias diciendo que ella no puede, que ella no tiene el capital de Bloomberg. Y entonces Kamala Harris, como pasa con las primarias, abandona las primarias y no siguió. Y finalmente terminó el partido escogiendo a Biden y esta fatalidad de que Biden de pronto salió electo en el año 2020 y de pronto le ganó la elección a Trump. Dejémoslo ahí. El caso es que entonces Biden la trae a bordo y trae a Kamala Harris, la trae como la vicepresidenta. La que primero comienza como la secretaria de Estado, ya lo sabemos, es Jen Psaki. Capaz, hacer las cosas bien, defendiendo lo indefendible, justificando lo injustificable, porque tiene que representar los puntos de vista de una administración fallida que es la de Biden. Pero fine. Junto con eso, lo hacía muy bien y es la razón por la cual, repito otra vez,
hoy día está en MSNBC. Cuando ella se va, entonces, ¿quién entra aquí? Esta Socotroca. ¿Y por qué entró la Socotroca? Pues Biden, que no hizo otra cosa que empobrecer este país en todo sentido, hacerle daño a este país. Y Biden dijo que por eso es que yo la llamo ya la integrada, lo cual una vez más, porque sé que ustedes están cansados de esto, pero muchos quizás que sean nuevos no, porque yo lo digo la integrada. Biden dijo que la próxima secretaria de prensa tenía que ser. O sea, esto es como llenar los requisitos esos son las cosas que pasan en el comunismo. Por eso tú vas a escuchar como yo voy a explicar aquí ahora que llamo la integrada. Tenía que ser mujer, no hombre, mujer. Tenía que ser afro. Tenía que ser inmigrante. Ella no es americana. Y tenía que ser LGBTB, whatever. ¿Ok? Los cuatro. No importa si es capaz, no importa si está capacitada, no importa si tiene un prontuario, no importa si comunica, eso no importa. Lo que tiene que ser que tiene que tener estas cuatro cosas y por tanto es que lo llamo ella la integrada, porque para aquel que me está mirando en este momento que no sea cubano e incluso, vete a saber, como ha pasado tanto tiempo, han pasado 66 años de esta revolución comunista, castrista, marxista de Cuba, quizás haya muchas cosas que yo he venido contando que han venido desapareciendo, que eran de mi época, como esto. ¿Qué cosa la palabra integrado, el concepto integrado, qué significaba en Cuba en la época hasta la cual yo me fui? Ahora no lo sé. El primero que reconoce sus ignorancias soy yo. Yo no sé ahora. Integrado, que significa integrado, significa que tú integras. Tú estás integrado. You belong to. Tú perteneces a algo. Integrado, ¿qué cosa era? Que como llega la revolución maledictiana en el 59 y comienza con una nueva institucionalidad y comienza con nuevas militancias, y deshace la sociedad civil que tenía Cuba y crea otra que no lo es, una sociedad civil revolucionaria muy contaminada ideológicamente, en la cual crea el Partido Comunista de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Unión de Pioneros de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, va creando una serie de institutos de ministerio de cosas y junto con eso va creando un esquema de militancia y de participación que es lo que termina sumando los puntos a través de los cuales se mide que tú eres integrado o no, o más integrado o menos integrado, que es esas cosas todas que son las tareas de la revolución sobre las cuales tú tienes, como se dice en Cuba, esa es la verbalidad ya, dar el paso al frente, que qué cosa es, pues hacer todas las guardias del Comité del Mundo, hacer todas las guardias del mundo, o sea, hacer guardias, cuidar el trabajo de noche, de madrugada, todas las guardias del mundo en tu centro de trabajo, cada vez que movilizan porque hace falta las labores agrícolas, domingos rojos, el trabajo voluntario, e irte para la caña movilizado, dejar tu trabajo y te cortar caña durante un mes, 3, 4, 5, usted dice yes. Usted da paso frente, usted se va para ahí, más que de pronto ya el conflicto de Angola, y entonces a ti te citan, y entonces, como dije yo, que yo no voy a ningún lado, bajas la cabeza y terminas yendo a Angola, y cuando vas a Angola, o puede ser que regreses, siempre como un soldado, porque para generales son ellos ahí nada más, o puede ser que regreses con una pata de menos, o con una oreja de menos, simplemente que tus huesos se quedaron en Angola. Pero suponiendo que hayas regresado, diste el paso frente, el paso a Angola, en el caso de Etiopía, y en el caso de Granada, y si eres un médico, das el paso al frente y te mandan a Vietnam y donde quiera, o si hay un terremoto en Timbuktu, tú arrancas con la brigada médica para allá y a toda esa serie de cosas que vas tú generando un prontuario de participaciones que a través de ellas se va midiendo tu nivel de adhesión y de respaldo a la revolución, a ese conjunto de cosas entre las militancias y cómo tú funcionas, a eso se le llama estar integrado. Y estar integrado precisamente es eso. No importa que para un cargo dado, mientras más alto es el cargo, no importa, aunque el cargo demande por la profesión, demande oficio, no importa. Periodista, áncor de televisión, locutor de radio, director de un hospital, piloto cubana de aviación, no importa que tú no sepas comunicar. No importa que si vas a operar te tiembla la mano y si vas a operar, terminas haciendo la operación mal. No importa si eres un pésimo dentista y le sacas la muela mala, digo la buena, y le das la muela mala adentro ahí. No importa si cortas la pata equivocada. No importa si sabes volar el avión como este señor Oliveros, que era tremendo tronco de comunista y que terminó matando a todo el mundo porque era el cheche
y terminó matando a todo el mundo en el I-62 en el vuelo de Cubana Aviación del domingo 3 de septiembre del año 1989. Delante de mí no hay nada. ¿A qué? Para que quede bien claro, ¿ok? Aquí está, como siempre, la muestra acá. Nada de eso importa. Lo que importa es que ese capitán estuvo en Angola, que es comunista, que no se va a robar el avión, que nunca va a desertar, y el director del hospital, no importa que sea un buen director, lo que importa es que cortó todas las cañas del mundo, y cortando todas las cañas del mundo, las manos se las arruinaron al punto que las manos temblaban y no podía operar a nadie. No importa que tú no sepas comunicar, la cosa es que sabes que cuando te ponen la cámara adelante y el micrófono, tú vas a defender la revolución a capa y espada como Serrano con su bigotón o Teresita Segarra. ¿Se acuerdan de ese par de personajes? Y por ahí para allá. Eso es lo que vale. Ese es el esquema, es un esquema de moralidades y eso es lo que termina con la equivalencia de la palabra integrada. Entonces, dime tú si con esto que yo acabo de contarte aquí, si no hay una equivalencia entre el prontuario de esta señorita Socotroca, que tiene que ser para que llegue aquí a la posición de secretaria de prensa, tiene que ser mujer, negra, inmigrante y tiene que ser lesbiana. Eso es equivalente a que entonces militante de los JC, federada, que cortó caña y que hizo todas las guardias del mundo. ¿Ves? Y que cada vez que había una manifestación de esa, de la Plaza de la Revolución, sale con el cartel diciendo viva Fidel, abajo a la revolución y Fidel seguro a los yanquis de deuda. Y tú te quedas ronco, desgañitado, gritando consigna en la Plaza de la Revolución. Entonces, lo triste de todo esto es que este país, en los últimos años, gracias al Partido Demócrata, las equivalencias con el comunismo están ahí como eso. Esto es una equivalencia. Y por eso yo a esta pobre Socotroca le llamo la integrada. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Que terminamos como en que esta chiquita, cada vez que llegaba aquí a la conferencia esta, ustedes lo vieron, tenía las respuestas prescritas. Todo lo que hacía era bajar la cabeza, pasar páginas para allá, páginas para acá, y página para allá, y página para acá, y pestañear. Pestañear que parecía que tenía un par de mariposas en cada ojo, una mariposa en cada ojo, y página para acá, y página para allá. Esa era ella. No importa eso. Y respuestas huecas y nada. Y la cosa es, bueno, no importa. Y mentira además. No, el presidente no dijo eso. No, el presidente está a campana. No, el presidente no se duerme, el presidente trabaja. El presidente, nada. Todo eso. Eso es todo lo que tenía que hacer ella. Pero ¿qué pasa? Eso es una realidad. Entonces, esa realidad que ya pasó, ya pasó. Y ahora, evidentemente, con las cosas que están pasando con Trump y con todo lo que ha venido pasando acá, el país está yendo a la cañona o a la fuerza, o porque no queda más remedio, está yendo a un plano de normalidad y ya es que comienza a abrirse los ojos y comienza a aflorar la verdad como el asunto del cover-up de Biden, que ya se saque un cover-up, que le mintieron a todo el mundo, lo que esto está por explotar, ahora está en el papeleo, ya se sabe lo que estamos en el papeleo, estamos en el papeleo del cover-up. Entonces, por eso que esta chiquita ya ha quedado demostrado lo que yo dije aquí montones de veces y lo que ha dicho todo el mundo, que está pobre infeliz, no sabía nada de nada, que no sabía dónde está parada, porque además, aquí está otra cosa y dímelo a mí, que mírame qué estoy haciendo aquí yo, hablando. ¿Y qué fue lo que hice en la radio hace un rato? Hablar. Si tú tienes recursos retóricos, aunque tú no sepas, de pronto queda que parece que tú sabes. Porque ahí no, ¿cómo es? Y queda que parece que tú sabes. Y convences a la gente. Ah, si para colmo tú sabes y tienes el don de la comunicación, bingo, perfecto. Pero si el caso de ella, a pesar de que, como te conté, que ella fue mejorando, el caso de ella es una socotroca, tuviese don para comunicar, resolvía. Más o menos, pero no. Por eso lo que hacía era, como te cuento, era pasar páginas y pestañear y repetir cosas y repetir lo que le decían y tienes que decir. Entonces, aquí hay una equivalencia entre Cuba y esta pobre chiquita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ha pasado todo esto. Se ha quedado sin trabajo y qué cosa es lo que le queda, hacer un libro. Pero como si hace el libro, ella tiene todo este pasado, tú estás siguiendo mi explicación, tiene todo este pasado de mediocre. La gente dice, yo no voy a comprar un libro mediocre porque además, Beto Sánchez ahora con AI, escribió el libro con AI. Eso me tiene aterrado a mí, yo que escribo y que respeto tanto escribir, yo estoy aterrado que ahora de pronto los que escribimos nos quedemos ahí porque sale AI. AI no va a escribir mejor que yo estoy convencido de eso,
Pero lo que va a pasar es que va a haber un montón de gente descarado que van a salir por una puerta incluso más ancha que la mía y que la tuya si tú estás en ese mundo de lo que escribimos de verdad. Entonces, si este libro te chiquita, está hecho por AI. A lo mejor no, vamos a darle el crédito que lo escribió o vamos a darle el crédito incluso, bueno, puede ser que sea un ghostwriter, que se trajo una persona que leyera, fue dictando cosas y lo escribió. Pero qué cosa es lo que pasa, como te digo, que a ella lo que le antecede, lo que tiene como antecedentes es su mediocridad. Entonces, nadie le va a comprar el libro a una mediocre. Nadie. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ajá, tiene que, ¡boom!, meter fuegos artificiales. ¿Qué cosa es? Me voy del Partido Demócrata. Y ya está viendo la explicación y por eso que este programa yo tenía que hacerlo esta noche. Y es lo que ella acaba de hacer. Entonces, ¿qué acaba de hacer ella? Ella acaba de decir que se va al Partido Demócrata, que se va. Y claro, aquí hay un detalle. Ya para comenzar a hablar contigo ahora telefónicamente. Su mutis, su éxodo del Partido Demócrata, de acuerdo con lo poco que he venido mirando, no es exactamente como quizás muchos de ustedes estén pensando o erradamente han interpretado. De acuerdo con lo que veo, ella le guarda fidelidad al Partido Demócrata, pero un Partido Demócrata que ella considera que en este momento no existe. Por eso es que incluso el título del libro lo que dice es esto. Vamos a regresar acá, permíteme ampliarlo para poderlo leer que dice aquí: A look inside a broken White House, outside the party lines. Es importante, ese subtítulo, whatever, que tiene en la portada del libro ahí, es importante. Porque lo que le vi decir a ella es que ella está en el grupo que existió tras la debacle del debate y que todavía existe. Y aquí vengo yo que me paso lo que diciendo que es la pura verdad. La gente en general, en el mundo entero, tiene una pésima memoria, que no es mi caso. Aquí hay gente que se le olvida las cosas que pasaron ayer por la tarde. Aquí hay gente que se le olvidó las cosas que pasaron ayer en la historia hace 20 años, y hace 25, y hace 50, aunque forme parte de su marco de vida. Lo olvidó. Pero bueno, eso sería tolerable. Ha pasado mucho tiempo y se me olvidó lo que pasó en el año, estamos en el 25. Se me olvidó lo que pasó en el año 1975. El 75 el presidente tal dijo tal cosa y pasó tal cosa. No, a mí se me olvidó. No es mi caso. Pero yo se lo puedo entender. No, aquí hay gente que se le olvidó lo que pasó en los últimos meses de Biden. Porque es así. Hay gente que tiene muy mala memoria. Tiene muy mala memoria. Y esto que te voy a contar precisamente lo de la mala memoria. Cuando pasó la debacle de Biden, inmediatamente la debacle de Biden del debate fracturó al partido y se crearon dos facciones. Una facción que seguía todavía fiel a Biden, a sus pies, como el caso de Kunz, que terminó diciendo, y eso le pusieron papel carbón y lo dijo un montón de gente, entre ellos la Jen Psaki, que no era representante de prensa entonces, estaba en este programa de MSNBC, que dijeron, porque ellos todos, los demócratas como los comunistas, escucha lo que te voy a decir acá, que son cosas lapidarias, verbalmente, son de templates, tienen un template. Hago un template en fotografía y en tecnología, un template. Y ese template, como un template, es como una suerte de vitola, lo van repitiendo, 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 repitiendo. Y ellos todos, Kunz y esta pobre infeliz también, más otros tantos, estuvieron diciendo que Biden lo que había tenido una mala noche. O sea, el Biden no tuvo un descalabro atroz, que es lo que tú vas a ver con estos días, cuando yo venga el libro de Jake Tapper, que te voy a comentar acá, las cosas que vi, que déjame decirte, aunque sea por encimita ahora, que el libro, como él fue el moderador junto con Dana Bash, ya me leí el libro, nada más te voy a dar como así, como un train check y con un botón de muestra. El libro él revela que en uno de los momentos que Biden metió uno de esos despistes que fue atroces, que dijo una barbaridad, ay, qué sé yo, ellos tenían un tablet cada uno, Dana Bash y el otro para comunicarse, eso tú no lo ves, ¿no? Como televidente, para comunicarse con la producción. Y él escribió Holy Smokes. O sea, Biden dijo un disparate eso, uno de los grandes disparates que dijo esa noche, y cuando él vio aquello, escribió Holy Smokes. Holy Smokes es lo que dijo
Armando Calderón en aquella vez la comedia excelente que dijo, estos dan panga, queridos amiguitos. Eso, Holy Smokes es exactamente eso. Queridos amiguitos. Porque lo vio. Y hay otro momento en el cual meto otro disparate y eso lo dice en el libro. Ese programa vendrá creo que la semana que viene. Dana Bash en un papelito, eso tú no lo ves, le escribió y se lo pasó al lado que está al lado de él, le escribió We lost the election. We lost the election. Perdimos la elección. Porque claro, Biden estaba después que lo bajaron. En ese momento él era el candidato. Perdimos la elección. Terrible. Terrible lo que pasó ahí. Bueno, a pesar de eso, estos son de los que se dieron cuenta. Yo un montón de gente que se dio cuenta, entre ellos Nancy Pelosi y entre ellos Schumer. Y esa es la bancada que empezaron a torpedearlo para que el viejo se bajara. Pero había un grupo que no. Ahí estaba Kunz, ahí estaba Ian Psaki que dijeron, no, él no está nada mal. Él lo que tuvo fue una mala noche. Él sigue siendo capaz y además empezaron a decir el template. ¿Tú te acuerdas? El único que le ganó a Trump en la otra elección fue él. Y si le ganó la otra vez, le va a ganar ahora. El template, eso lo repetían, papá y carbón, papá y carbón, papá y carbón, papá y carbón, mimeógrafo verbal, ahí repitiendo todo eso ahí. El partido se dividió. Entonces, aparentemente, esta pobre infeliz, la socotroca esta, de acuerdo con lo que he estado leyendo, la razón de su libro y plus el abandono del partido es que ella, de acuerdo con lo que he estado mirando, leyendo, una cosa que dijo aquí, otra cosa que dijo allá, ella considera que esta facción del Partido Demócrata, que es la que torpedea a Biden y lo agarra por la oreja, como dije aquí, que fue Nancy Pelosi, a la verdad que supongo que fue Schumer. Schumer, tú sabes que además lo dice en el libro Tupper, lo dice, lo describe todo ahí, que se le aparece Schumer en su casa, que cuando llega a su casa y le toca la puerta, Biden estaba adentro gritando. Todo eso te lo voy a revelar. Además, si te lees el libro, lo vas a ver ahí. Y es el que le dice, mira, yo te vengo a pedir que te bajes de esto porque vamos a arruinar los 50 años de ese partido. Y entonces finalmente Biden bajó la cabeza y se fue. Entonces, esta chiquita, la Karine Jean-Pierre, ha escrito este libro y se ha bajado al partido porque ella considera que eso fue un acto de traición. O sea, evidentemente, ella sigue siendo fiel a Biden y sigue pensando esa tontería de que Biden sí, no Kamala Harris, que Biden sí le habría ganado, le iba a ganar la elección a Donald Trump. Por tanto, al hacer eso, esta debe haber quemado las naves con Kamala Harris. Es lo que tú deduces. Debe haberla quemado. A pesar de que contradictoriamente, y en contraste, como te conté, ella fue la secretaria, o sea, fue la jefa del gabinete de la campaña electoral o presidencial de Kamala Harris en el 20. Pero evidentemente con esta conducta que ella ha asumido, evidentemente en este momento tiene que haber quemado las naves, voló los puentes con Kamala Harris. Entonces, de acuerdo con lo que se ha venido diciendo, parece que su disensión, el hacer mutis del Partido Demócrata, está matizado por esto que te acabo de comentar. Ella considera que esa facción del partido, que de acuerdo con lo que ella dice, interpreto yo, es como el actual Partido Demócrata, que es el que tiene el sartén por el mango, y como ella tiene discrepancias con ese partido, se va. No se va para Republicana, se va para Independiente. Pero aquí es donde viene la famosa idea de lo que está pensando todo el mundo, que eso es tinta de calamar, algodón de azúcar y que es cortina de humo. Que ella lo que está haciendo es eso para poder apoyar con una noticia explosiva que le ha movido el piso a todo el mundo, una noticia telúrica, poder entonces llamar la atención para promover su libro. O sea, en este punto estamos aquí, pero ahora, junto con esto, en solamente 24 horas, le ha ido muy mal. Las críticas, o sea, la han torpedeado por todos lados. Del lado republicano, del lado conservador, le han dicho algo así, coño, ahora te doy cuenta porque aparentemente ella estuvo ahí. Fíjate lo que no sé, por eso es que yo estoy interesado incluso
en ver el libro, lo que claro, aquí podría ser como algunos de ustedes me dirá, no te compro el libro, puede ser que el libro esté lleno de falsedades, esté lleno de mentiras. Porque vamos a ver con qué ella se baja, porque ella despachaba con Biden, se supone, que ella despachaba con Biden todos los días, a lo mejor no, porque por ejemplo, ya otra vez te doy otro botón de muestra. Jack Tapper dice en el libro The Original Sin que las semanas se encuevaron, que fue cuando inventó el Vallenol, ¿te acuerdas? Que no le funcionó. El supositorio con una mezcla de micocilén con ají guau, no le funcionó. Que la semana esa que Biden estuvo encuevado en Camp David con su equipo para preparar lo que él describe como es todo, que le ponen dos podios ahí, ahí hay una persona que hace de Trump para decirle, dice Jake Tapper, que en cuanto Biden entró por la puerta en Camp David, fue a dormir y que todo el tiempo que estuvo allí tenía que tomar todos los días en plena preparación para una cosa tan importante como el debate, que termina perdiéndolo, todos los días tomaba siesta, como se supo durante su presidencia, que él no trabajaba el viernes por la tarde, recesaba, no trabajaba sábado, no trabajaba domingo, que dormía la siesta, que se levantaba relativamente tarde, que dormía la siesta y que a las 6 de la tarde se iba para allá, recesaba y que no podía trabajar, y que este es el hombre que si a las 3 de la mañana, que eso fue lo que dije aquí, vienen y te toca el ballet en tu cama, en tu alcoba, en la Casa Blanca, o si en otro, sí, pero estamos hablando de Estados Unidos, y vienen y te dicen que se produjo un ataque nuclear que Putin atacó, o esto que dije yo, que pongo cada rato, que viene el cometa. El presidente tiene que estar activo, no este pobre señor enfermo, evidentemente, pero la conexión que yo estoy haciendo aquí, es la que yo estaba comentando, que es el hecho que se supone, repito, que a menos que esto de verdad, que es en lo que se está tratando de averiguar ahora, que aquí el presidente Biden no gobernaba, que aquí hay una mano oscura desde las tinieblas que estaba manejando el país y no era Biden. Pero suponiendo que sí lo fuera él o no, esta muchacha tiene que haber visto el estado penoso, lastimoso, cognitivo y en algunos casos físico. Yo creo que Biden, para la edad que tenía, físicamente no estaba tan mal. Y yo creo que lo peor era, y es la parte peor, es la parte mental, la mente, porque tú tienes, por ejemplo, eso lo sabemos muy bien los que conocemos la historia. FDR, o sea, Franklin Delano Roosevelt, un hombre que de adulto, en la época que no había cura todavía, es aquejado, ha cometido por la polio y se queda totalmente invalidado. Un hombre que estaba en una silla de ruedas, que incluso el tren, bueno, ese sería el Train Force One, el que él se movía en el país. Yo subí ese coche está en un museo por ahí, el vagón. Y estaba todo preparado en una época las cosas no existían para que la silla de ruedas se desplazara dentro del tren. Yo soy de los que cree que ese sería un día otro programa acá. Yo soy de los que cree firmemente. Yo creo que Roosevelt también estaba afectado mentalmente, pero no como el caso de Biden. Biden, evidentemente, algún día lo sabremos, a lo mejor no. Yo estoy convencido que para mí, que en esta casa el Alzheimer tocó la puerta. Yo veo los síntomas de senilidad y de Alzheimer. Algún día lo vamos a saber. Y eso sí es serio. O sea, tú puedes tener un presidente que esté, por ejemplo, mira, ahora me viene a la mente otro caso. Tienes el caso de Abbott. Abbott es el gobernador de Texas, inválido el hombre. Duro, claro, capaz. O sea, la parte física no te complica. Ahora ha salido por añadidura que Biden tiene cáncer de próstata avanzado, en un stage bastante avanzado. Y el otro día estaba en un almuerzo de notables aquí en Miami y había un doctor importante. Este almuerzo lo produce el querido Diego Suárez una vez al mes. Y me invitaron esta vez. Y este doctor que forma parte de los invitados, de los habitués, como médico, un hombre ya mayor, retirado, pero un doctor muy profesional, dijo que sí, que una vez que tú tienes un anuncio de esta condición, hay cambios en la mente y que qué sé yo, ok. Pero de hecho, aunque tú tengas una dolencia como esa, cuando estás en tratamiento, tú puedes seguir operando. Tú puedes seguir operando, incluso la gente opera, o sea, operar, digo, funcionar con dolores, mientras la mente no te funcione. Entonces, te funcione, tú vas trabajando. Mi punto es ese, que esta pobre chica, esta pobre socotroca, se supone que tiene que haber estado
como secretaria de prensa, haber despachado con Biden todos los días, porque en esto se hace hay un staff y hay unos meetings que son diarios en que debaten lo que está caliente sobre la mesa. Ellos saben de antemano quiénes son los periodistas que van a estar en la sala. Los conocen a cada uno, quién es más agresivo, quién no, quién está a su lado, de acuerdo con el medio. Aunque afortunadamente, a pesar de los pesares y de cómo hemos venido viendo cómo Estados Unidos ha venido cambiando, todavía Estados Unidos a nivel de prensa, de algún modo, sigue siendo el de antes, en que de pronto un periodista acólito que esté de tu lado te mete un bombazo. O sea, te mete una pregunta súper incomodante, punzante, a diferencia de Cuba. Que por cierto, ahora que digo esto, a nivel de asterisco, ya vieron que a la larga siempre termino teniendo razón cuando hice aquí el otro día el programa este de Texas y que hay quien me dijo, no, Pepe, que todo está controlado. Y dijo, yo sé que todo está controlado, pero yo primero me dicen eso porque yo dije que a mí me llamó la atención la pregunta que hizo Lazarito y la carta que hicieron las facultades, algunas facultades de la universidad y me dijeron: "No, Pepe, eso está amarrado". Yo dije que ya yo no confío tanto en eso y en efecto han visto que hay un problema en las universidades en Cuba, pero bueno, separándome de eso ahí. Al punto que vengo es que la prensa americana todavía sigue siendo esta, que de pronto un periodista que sea, digamos, liberal y esté cubriendo la conferencia de prensa de un presidente demócrata, de pronto te puede hacer una pregunta incómoda. Eso sigue pasando en Estados Unidos. Al punto que voy es que la secretaria o el secretario de prensa sabe perfectamente bien quiénes son los periodistas, intuye, sospecha qué tipo de preguntas le van a hacer y para eso se prepara. E incluso si hay cosas que realmente la Casa Blanca no quiere debatir o no quiere, entonces te dicen no comments, no vamos a comentar eso no lo vamos a comentar y eso se discute todos los días en la mañana. De modo que esta muchacha tiene que haber estado sabiendo, como te conté, vamos a regresar aquí a la fecha en la cual ella fue la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Desde el día 13 de mayo del 22. O sea, Biden asume el día 10 de enero del 21. O sea, esta muchacha fue la mayor parte del tiempo. 13 de mayo del 22 hasta el día 20 de enero de este año, que es cuando asume precisamente Trump, y a las 12 del día sale uno y entra el otro. Esta muchacha tiene que haber visto como este Biden, porque Biden ya venía mal, eso lo sabe todo el mundo, que venía mal desde la campaña electoral del 20, pero en estos 4 años ha sido galopante hasta que termina con el descalabro que ya lo justifica, el descalabro del debate. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esta muchacha en este libro, que se llama de esta manera, que se llama Independent, que es la parte que yo no sé, esta muchacha en este libro va otra vez, como hizo la Saki y como hizo Kunz, va a defender a capa y espada al presidente. Si no, pero como hizo, por ejemplo, el otro día, lo volvieron a preguntar a Clinton, está así con la voz que casi no se le entiende nada. Y dijo, no, yo no veo nada que el presidente haya tenido ningún tipo de problema cognitivo. Y otra vez se atrincheró, dijo que el hombre, que Biden está bien. Entonces, ¿qué está pasando con este libro? Ese libro, teniendo en cuenta que el mutis, el abandono que hace el Partido Demócrata, es porque ella considera que este Partido Demócrata, que es el que está en el poder, esta facción del partido, es la que traiciona a Biden, exigiéndole que se baje para poner una candidata peor aún y fallida, que termina perdiendo la elección estrepitosamente, con lo cual, repito, ella tiene que ver quemar las naves con Kamala. Entonces, en este libro, ¿qué hará ella? Este libro estará en la línea que está el libro de Tapper y los otros dos que tenía que haber tenido acá. Bueno, es que eso va a venir la semana que viene, por eso no lo tengo delante de mí aquí. ¿Estará en esa cuerda? I don't know. Lo que se ocurre es una cosa, que sea una cosa o la otra, esta pobre muchacha, infeliz, la socotroca, esta muchacha no tiene comparación ninguna, o sea, no ella. Las que no tienen comparación con ella son anteriormente la misma Saki, no lo tiene. Estas dos bravas. Una es la Kayleigh McEnany, que nació en el 88, representante de la Casa Blanca del día 7 de abril del 20 y el 20 de enero del 21. Ella sucede en el cargo a Sarah Elizabeth Huckabee Sanders, que primero estaba presentada como Sarah Sanders. Esta es la hija de Huckabee.
que había sido gobernador de Arkansas, ella lo es en este momento. Esta muchacha nació en el 82, o sea, la maquinaria más joven que ella, representante de la Casa Blanca desde el día 26 de julio del año 2017 y hasta el día primero del año 19. Recordemos que, si no me falta la memoria, ahora no recuerdo el nombre, lo tenía en mente. Trump tuvo 4 representantes, tuvo el hombre, el caballero, que es muy bueno también, que era muy bueno, que era más muy florido, él era medio así explosivo y florido, flamboyanesco. Muy bueno. ¿Cómo se llama él, caray? Bueno, si me lo pueden decir, según ustedes lo recuerdan. Él vino Sarah Huckabee Sanders. Hubo otra mujer, hubo otra joven, muy capaz también, pero estas dos, que además, estas espectaculares, porque esto es de lo mejor que he visto yo, francamente, en cuanto a Secretaría de Prensa de la Casa Blanca. Lo que pasa que estas dos ahora, que son de campeonato y que ya las quisiera tener yo igual para que defendieran mi punto de vista, estas han sido rebasadas ahora por este geniecillo, al cual yo le digo además el paisaje, porque esta chica es bella solamente verla. 27 años tiene Caroline Claire Levitt. 27 años, la actual secretaria de prensa, y aquí todo el mundo sabe que esta muchacha es un cohete en el sentido de cohete, que es una de lo rápida que es, súper capaz. O sea, esta muchacha y estas dos que están aquí y esta misma, estas son unos linces capaces comparada con esta socotroca, que pobrecita me da mucha pena porque en algún modo le sigue yendo mal, porque aún dentro de la propia bancada liberal están diciendo que este libro no va a ningún lado. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, hay un representante, un ex representante del gobierno de Biden, el nombre ahora, caray, no lo recuerdo, que ahora, porque esto lleva solamente 24 horas sobre el tapete. Esto comenzó ayer. Que la llamó, este señor se llama, Tim Wu, que había estado en el equipo este de prensa demócrata y ha dicho que ella es kinda dumba, o sea, dumba es tonto en inglés, la llamó de esta manera. O sea, hay una conciencia en el país, aún dentro del propio Partido Demócrata, que el programa es este, ¿no? El programa es este, la historia de esta chiquita, de lo que ha pasado. Hay conciencia no solamente en la opinión nacional, en la republicana, ni que te cuento, la conservadora, mira mami lo que estoy diciendo acá, pero aún dentro de la bancada demócrata, de que esta era una incapaz. Esta pobre muchacha me da pena. Yo no tengo por qué alegrarme de alguien que es un incapaz, que es un incapaz, pero además, para colmo, lamentablemente, digo lamentablemente con esta parte porque de verdad que lo lamento, que hoy día todo en el país, todo es político y todo es de una perspectiva política, e inmediatamente que se mete la política la gente comienza a tomar partido y está mal, y entonces de pronto se nubla la razón, como se dice en Google Father, y terminan emitiéndose juicios que, en vez de ser los francos y los claros, parten de una plataforma que ya tomó partido, o sea, de una plataforma parcializada. O sea, el punto que voy es que como en este momento el Partido Demócrata, evidentemente, cuando habíamos pensado que no, continúa con la fisura, con la fractura que genera la debacle del debate de Biden, que como este que te cuento, ella misma que tuvo que defenderlo, la Jen Psaki, Coons, que dijo que no, que él estaba perfecto, que él le puede ganar la elección, nuestro candidato para la elección es Joe Biden, y simplemente Biden le pasó lo que le pasa a cualquiera, lo cual es cierto, que tuvo una mala noche. Entonces, la otra bancada, la que piensa que no, que sería Schumer, sería Nancy Pelosi y vete cuantos más, que piensan que sí, que el famoso refrán que dice, ¿para dónde iba Genaro cuando lo tumbó la mula? Bueno, cuando tumbaron a Biden de la mula, Biden iba para piso. ¿Y quién lo tumbó de la mula? Lo tumbó de la mula Schumer, lo tumbó la Pelosi y toda esa parte de la bancada, que no, esa bancada del Partido Demócrata, que además se camalizó y que defendió la candidatura de Kamala. Entonces ahora, por la pose que está chiquita,
ha adquirido, seguramente la van a bombardear, la van a criticar y le van a criticar su libro y le van a criticar incluso el que haya hecho mutis y que haya abandonado el partido. Tú me estás siguiendo en la importancia y en la explicación que estoy dando yo aquí ahora respecto de lo que nos ocupa hoy, que es que la Socotroca abandona el Partido Demócrata. Y esto nos conduce a que de todas maneras también está lo que están diciendo de ayer para acá mis amigos, me ha pasado en la radio, y mis amigos que me están diciendo que a la larga toda esta gente del Partido Demócrata, no importa en qué facción tú estás, son penosamente, digo penosamente porque yo no quiero eso para la nación americana. Francamente no lo quiero. Deploro que sea así. Daría lo que no tengo porque no fuera así. Pero es una realidad. Que todos hoy día, la alta militancia del Partido Demócrata, de un lado y del otro, son unos descarados. Y esto que está haciendo ella y lo que hizo Tupper sacando el libro y el otro y el otro y el otro que van a sacar, que además vienen del Partido Demócrata, son unos descarados porque ahora lo que están intentando es ponerse a buen recaudo de la debacle que viene. De decir, yo no formé parte del cover-up, yo no tapé, porque a la larga, y fue lo que me di cuenta, el libro de Tupper, que ya la semana que viene pienso hacer el programa cuando acabe los otros dos libros, pienso que lo voy a hacer. El libro de Tupper es demócrata, es liberal, no es pro-Trump. Habla horrores de Trump, que Trump es un mentiroso, pero el libro de Tupper, de todas maneras, la esencia fundamental del libro que se llama The Original Sin, es que ha habido un tape respecto de cubrieron a lo de Biden. Lo admite que hay un cover-up. Entonces, por tanto, se quiere separar porque está tratando de salvar su reputación como ciudadano americano y yo como periodista, como una figura pública, ¿no? Yo no formé parte de eso. Yo estuve en el debate, yo lo vi, y por eso yo estoy escribiendo este libro, para que quede claramente demostrado que yo no formo parte del cover-up. Que sin embargo, una parte del Partido Demócrata sí forma parte del cover-up. ¿Ok? Entonces, esta chiquita está aparentemente en esta situación que no la tiene el Partido Republicano. Ella está en la bancada que seguramente va a ser atacada por la otra bancada del partido por la pose que ella ha asumido. Pero esto nos conduce a lo que te estaba comentando, que lo que sí es terrible para el partido, para los que estamos en el Partido Republicano y los conservadores, y que lo que queremos mucho más allá de que entendamos como este incidente ahora, que para mí no es nada agradable, que es las discrepancias a Trump-Musk y el Big Beautiful Bill y aquello y lo otro y esta medida que tomó por acá y la política arancelaria que uno la mira con lupa, de pronto ve que hay tres elementos que te parecen bien y hay dos que no, lo que sea. De todas maneras, todo esto realmente nos favorece a nosotros, aún teniendo algún tipo de discrepancia con la actual administración, lo cual no nos conduce a habernos arrepentido de haber votado en esta elección. No, 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 tendría que pasar algo muy grande para que yo dijera estoy arrepentido. No creo que vaya a pasar. Esto es muy normal, esto es como tener, por ejemplo, yo tengo varias discrepancias ya, yo he venido acumulando discrepancias con este segundo paso, con la 47 veces. O sea, con la 47 virtud, o sea, con el hecho de que el Trump 47 respecto al 45, como esto que tú me escuchaste comentar, que yo todavía no las tengo todas conmigo, a pesar de que el otro día, cuando ustedes vieron en el podcast que hicimos acá con el genial Joseph Hash, que comentamos acerca de eso, del viaje de Trump al Medio Oriente. Yo todavía tengo mis cuitas y mis disgustos y mis sospechas con el asunto de la aproximación a Qatar, a pesar de que con Hash lo discutimos acá de una manera muy seria. Este es el programa que ustedes lo pueden ver ahí. Y eso, por ejemplo, eso fue lo que le pasó a Mark Levin. Esa misma semana que yo te comenté que lo vi, que Mark comenzó su programa, que no me lo pierdo nunca, diciendo los matrimonios tienen discrepancias. No tiene un matrimonio, además, para que sea feliz, no tiene que estar de acuerdo con todo. Hay discrepancias, ya se tuvo un buen matrimonio y terminó diciendo, yo soy amigo personal de Trump, soy buen amigo, dijo, somos buenos amigos, y dijo, I adore him and he adores me. O sea, yo lo adoro y él me adora. Sin embargo, no estoy de acuerdo, dijo, él es judío, yo lo entiendo. No estoy de acuerdo con el arreglo este que hicieron con Qatar. Y yo de alguna manera tampoco, no 100% como él, de alguna manera. Así como tiene que ser, de este modo. Pero aún así, con estas discrepancias o con estas cosas con las cuales uno
no está de acuerdo, no está en desacuerdo. Sí, no, no, no. Esto que pasó en la pasada, lo de la pasada administración no tiene nombre. Y este asunto de que había un cover-up, que esto seguramente va a ser la semana que viene, el programa que voy a hacer aquí, esto es muy serio y es muy feo. Porque además incluso el asunto del autopen, al cual tengo que venir, que ya una vez lo comenté acá, el autopen es legal. El autopen es tan viejo como en la época de Washington, por cierto, que tecnológicamente no como el de ahora, porque además es necesario. El presidente no puede estarlo firmando todo, es la razón. Pero esto que ha venido pasando con los perdones, que es lo que se cree que con lo incapacitado que estaba Biden, hay alguien que está operando el autopen. Señores, es muy probable, como dicen ustedes, de que esto está tan complicado que aquí no va a pasar nada. Aquí no va a pasar nada, es muy probable que no pase nada. Pero de poder pasar, aquí va a venir un asunto muy serio, aquí va a venir una gran explosión, va a venir una hecatombe, y la lógica indicaría que sería la hecatombe del actual Partido Demócrata. Porque que quede demostrado que este señor Biden no estaba gobernando el país, que eso es el programa viene en estos días, solamente eso. Eso es engañar a la nación americana, éticamente fatal, pero además tengo que hablar con un abogado para que me diga exactamente, para no errar yo, reconocer incluso que ahora hasta mi ignorancia, que seguramente hay cosas puntuales que van a ser definidas con nombre, por ejemplo, que un abogado me diga si queda demostrado que Biden estaba incapacitado y que junto con eso había alguien que desde las sombras, con una mano oscura, estaba gobernando, si eso es usurpación de poder. Y ahí comienza una serie de cargos. Cuando viene a ver, se supone que tiene que haber juicio, tiene que haber prisión, y si fue de esa manera y tiene que ver con algún expresidente, como el expresidente tiene inmunidad, porque para eso fue lo que pasó con Trump, porque la constitución precisamente lo aprueba, va a haber que hacer algo. Va a haber que hacer algo porque no puede ser. Moralmente es terrible que de pronto nos enteremos mañana. Yo sí estoy de acuerdo con que esta investigación siga adelante, a ver qué cosa es lo que sale. Y en este paquete de cosas está esta pobre socotroca con su libro. O sea, por tanto, las críticas que he recibido, todas han sido muy intensas, diciendo que ella realmente no se ha ido del partido por una motivación fidedigna, una motivación legítima, sino que lo ha hecho simplemente como una jugada para precisamente promover la gestión de la venta de su libro. Could be, podría ser. Pero bueno, dejo que otra cosa ya se me ocurre. Este es el programa de hoy. Vamos a ver si ahora tenemos llamadas telefónicas. Este es el programa de hoy. El programa de hoy es este. Y fíjate que de todas maneras, tangencialmente yo estuve haciendo derivaciones de cosas que puedes tomarlo como un rain check o como un botón de muestra, una promesa que la semana próxima posiblemente toque el asunto de Elon Musk y de Trump, si esto sigue subiendo o si se diluye o si se diluye, ¿no? El asunto de esta medida que acaba de tomar Trump de que los cubanos exactamente van a ser perjudicados por este límite, esta barrera, esta guillotina que acaba de poner de que no entran más aquí, con toda la significación que tiene para alguna familia, yo se lo entiendo bien. Y el asunto es el cover-up de Biden. Esto sigue galopando y realmente yo creo que es un asunto muy serio de crisis de gobernabilidad. Claro, en este caso sería retrospectiva. Y aquí habría gente que se supone que sí tiene que ir en este caso parar de cabeza para cárcel. ¿Quién con una mano oscura ha estado manejando el país de las tinieblas a nombre o en nombre de Biden? Eso no puede ser. Eso hay que revelarlo. Porque es que además, cada minuto que pasa es más evidente que fue así. Que fue así. Yo tengo un amigo que me dice, no, Pepe, me quedo con la mitad del argumento. Yo estoy convencido, me dice este amigo, que Biden no gobernaba, pero no había nadie más. Esto estaba andando solo al garete. Bueno, ok, pero es que no tiene lógica. Pero ok, andaba como por inercia, al garete, que es un concepto, yo no sé si español o cubano. Al garete es que está con un barco a la deriva, al garete ahí. La otra indicación de lo que piensa mucha gente que no, que él no gobernaba y en consecuencia hay alguien que se estaba gobernando el país con una mano oscura desde las tinieblas. ¿Quién era? ¿Quién es? I don't know. ¿Ok?
Bueno, mis queridos amigos, vamos ahora, como siempre, vamos a las llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas, como siempre, afortunadamente se deben a esta magnífica compañía que se llama Exity, cuyo teléfono aparece en pantalla. Estás mirándolo ahí. Aparece también el website, aparece también el email, las dos cosas, para que te comuniques con ellos para que servicios telefónicos, soluciones telefónicas y además las de IT, que son estas que tienen que ir con internet, ¿ok? O tener que traerlo acá, pues. Ok, bueno, ahí está el teléfono para que Exity te auxilie en esas direcciones. Claro, Exity nos ha posibilitado este teléfono que es el 305-775-9696, a través del cual, como siempre, cada noche te comunicas conmigo, vas a hablarme aquí ahora a través de esas llamadas. Y claro, las llamadas, como siempre, recordemos que las llamadas son las llamadas perfumadas porque las patrocina HDYS, que es esta perfumería nicho de Miami, la mejor perfumería nicho de Miami, que se encuentra en la 57 Avenida entre las 6 y las 7 del Southwest. Entonces, entre el número 617 Southwest 57 Avenue. El website es hdysperson.com. El teléfono es 786-425-7972. Y aquí hay un mundo olfativo que tú no conoces, que cuando tú entres ahí, en estos días va a haber otro evento, te voy a avisar para que nos encontremos ahí, como pasó ya, ha pasado 2 veces, pero aquí esto es unos perfumes espectaculares. Esto no tiene nada que ver con la perfumería que tú has conocido, y yo digo que esto, como siempre, se caracteriza porque cuando uno tiene este tipo de perfume, uno lo que aspira, que es lo que me pasa a mí, que te digan, no, que qué rico hueles, sino hueles distinto, hueles diferente. That's important. Eso para mí es tan recompensador. De manera que, nada, esta HDYS Perfumes llama al 786-425-7972 para que con Junia de la mano ella te pasee por el website con todas las fragancias en caso que tú no estés en Miami. Estás en Miami, llégate allí. Y seguramente nos vamos a encontrar, seguramente con frecuencia te vas a encontrar conmigo ahí. Si no, te comunicas y vas a hacerlo. Y recuerda que viene el Día de los Padres y nada mejor que regalar a papá un perfume de aquí, ¿ok? En estos días te voy a mostrar algunos perfumes que están en oferta ya pensando en el Día de los Padres. Así que vamos ahora en este momento a las llamadas telefónicas a través del 305-775-9696 y vamos a la primera llamada telefónica a ver qué piensas de esto. A ver, cuéntame qué tal, adelante, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. Voy a trabajar hoy temprano. Óyeme, que fiel, reenganchaste. ¿Cómo estás? Mira, socio, no, aquí, bajado aquí, ya, todo el mundo, un cuarto que todo nuevo aquí. Oye, bueno, de verdad que me parece que le dedicaste más tiempo de sobra a la KJ Fiesta, ¿te das cuenta? Entonces, KJP. pero no, pero muy interesante, porque es una figura que en su momento fue una figura a nivel de país, ¿no? Inclusive internacional. ¿Qué sucede? El mero hecho de que ella haya dejado el Partido Demócrata, o sea, y se va para los independientes, te da una idea de la clase de ser humano que es ese serpento. Cuando usted ha sido demócrata, por las razones que sea, y ve que hay problemas, y más que lo está viendo desde dentro, y tienes idea de la cantidad y la profundidad y lo lesivo que son todos esos problemas, si usted de verdad siente los principios del Partido Demócrata desde que se fundó, usted se queda adentro y defiende y se juega la vida. Pero cuando usted se va, que no es el caso de la otra que mencionaste, que se fue de demócrata y pasó a republicana. Porque dice, no, tú dices Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, sí. Esa mujer tiene dignidad, porque esa mujer dijo, esto no sirve, esto no tiene remedio, me voy para lo otro. Ella hizo primero el crossover, primero visitó el Independiente, estuvo un tiempito independiente y de ahí pasó a republicana. Sí, por eso fue, tú sabes, ¿no? Sí, es un hueso. Pero esta pasa a ser independiente para entonces hacer un libro para criticar al partido, pero desde afuera. No, y criticar no al partido en total, que es lo que estamos haciendo nosotros, criticar una facción del partido que es la que considera que es la que es la mala.
Exacto, exacto. O sea, ella en sus fueros internos sigue siendo demócrata, pero no es demócrata como nosotros conocimos al Partido Demócrata. No, ella es demócrata con el voto, ella es demócrata con la LGBTQRZ, ella es demócrata con todo lo que es denigrante para la sociedad norteamericana. ¿Entiendes? Pero lo que pasa es que ahora quiere buscar bien. Yo después de todo, de cierta forma, le tengo lástima, ¿no? Porque, la juzgo porque me afectó mucho. A mí me da mucha revoltura el estómago cuando ella pestañaba, y bueno, parece que está demostrando que se gastó el billete con las pestañas esas. Pero después de todo, y pasando página, pasa página y pasa página y pasa página. Sí, pasa página. Y una muletilla. Tú sabes lo que es una muletilla. Sí, tenía ¿no? muletillas, yo sé, las tenía. Muletilla. Voy a hablar bien claro. Voy a ser clara. Voy a ser claro. Parece que ella tiene problemas con la oscuridad, ¿no? Entonces, voy a ser clara en esto, voy a ser clara. Entonces, oye, eso sucede en las iglesias, en las prédicas de pastores que no tienen una gran experiencia, una gran dicción, y te dicen aleluya, y claro. Aleluya, aleluya. Oye, y a veces dice, oye, la mitad de la prédica fue diciendo aleluya, yo no vengo aquí a oír eso. Pero te lo tienes que jamás con pan, ¿verdad? Si no, yo protesté muchas veces por eso. Padre, no repita más eso. No sé, haz una oración, di. No voy a decir más aleluya. No voy a decir más aleluya, como si fueran las líneas en una escuela. A la larga, te puse ahí un comentario que quisiera que lo leyera, ¿no? Ella, cuando se escribe el libro, si defiende a Biden, yo estoy de acuerdo, como quiera que sea, Biden le tiró un cabo y la presentó y demás. Pero ella, más que defender a Biden, ella está defendiendo a la filosofía que fue la que la llevó ahí. Sí, claro. Porque no es que buscamos a alguien ahí que tenga mira aquí está. No, ella en todo su proceso político, ¿no? Que fue ascendiendo en lo que ella trabajaba, ella siempre ha abrazado esa filosofía porque es la que la representa. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que va a defender. Ese libro debe ser un veneno, que te digo, compadre, de Aceban cuando te lo leas, y no tengas tú un billete, a ver si te lo puedo bajar pirata para que no se busque el billete. No, a mí tú sabes, Joto, te agradezco eso, Joto, me recé, pero yo soy de tener el objeto, o sea, me gusta tener el libro físicamente y verlo en mi biblioteca, tú sabes. Yo sé que lo que tú dices es muy útil, ¿no? Pero me gusta tenerlo. No, y es bueno cuando tú ya Piti Gorrión donas la biblioteca al Partido Republicano. No, y yo tengo libros valiosos aquí, ¿sabes? No, yo lo que quiero es, yo he pensado en eso, por ejemplo, en donárselo al Museo de la Diáspora, pero yo lo que aspiro, francamente, es que a mi hijo sea el que lo herede, ¿sabes? Que mi hijo herede. Hombre, claro. No, claro, hasta en eso uno tiene que ser conservador, ¿no? Porque a lo mejor tuyo no le interesa, no sé, yo no lo conozco, ¿no? Yo supongo que es una persona bien preparada y educada en valores familiares y eso, ¿no? Sí. Pero tú sabes que muchas veces tú le dejas la herencia y tú que la venden y se van de viaje, ¿no? Pero bueno. Si sale como yo, ¿no? Porque mira, mami, yo sí, orgulloso de la herencia de mi papá y la biblioteca y todo. Claro. Bueno, en definitiva, yo creo que lo más que se puede hablar de esta persona es eso, lo que ella haga y fue capaz de irse del partido, que la hizo persona, porque la llevó a los máximos niveles, ¿no? Okay. Y de pronto se va y pasa por el... Bueno, ¿tú crees que esa mujer se puede convertir en algún momento en conservadora, republicana? No creo. No creo. O sea, ella se va a quedar independiente. Pero como amigos que yo tengo, igual que tú dices amigos, yo también digo amigos, pero bueno, yo los llevo a una no, yo soy independiente, digo, pero tú no votaste por Trump. No, claro, no, yo sé. No votaste. No. Pero a mí me dices que eres independiente para que yo piense que tú más o menos has mejorado. No, tú vas a seguir diciendo lo mismo de siempre, porque no estudias. Ok, Pepe, gracias. Bye. Oye, gracias, JMRC. Y te agradezco mucho que te hayas quedado exactamente ahí para llamar. Te agradezco. Cuéntame la próxima llamada, ¿cómo estás? Pepe, ¿cómo está la cosa? Georgie, Canadá.
Georgie Canadá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, ¿eh? Yeah, pretty good, buddy. Ahora estaba viendo el show de hoy, tu programa hoy, compadre. Estás hablando de una de las más repulsivas mujeres, repulsive, de que he visto en toda mi vida. A mí, tú sabes, yo no la encuentro, yo la encuentro que es una chica bonita. Yo no la encuentro repulsiva, lo que pasa es que es muy socotroca, eso sí. No, en el sentido, cuando digo repulsiva, me refiero a su the level of attitude que tenía con los periodistas y se saltaba, y entonces tú no, tú sí, y inventaba historia. Era como que, tú sabes, muy... Mira, más agresiva y más hostil era la Saki. La Saki era... porque además la Saki tenía conciencia que era inteligente. Esta no tanto, pero esta es lo que es muy bruta, viejo. Brutísima, brutísima. Fíjate, hoy yo llegué al trabajo, entré un poquito tarde al show tuyo y estaba viendo que estabas hablando de Jean-Pierre y dije, ay, Dios mío, esta mujer ahí me cae como una patada en el hígado. No, pues es lo que está en la noticia desde ayer, cuando de pronto yo estoy cuando aquí trabajando para mi programa de la tarde, de pronto, puff, veo la noticia que está presentando el libro que se volvió independiente. ¿What? Y ha primado en los medios hasta ahora, ¿tú sabes? No, esa mujer es una descarada, una oportunista, y aparte de eso, la mujer mediocre, y vamos a ver ahora con todo lo de Biden, porque ella por supuesto tenía que saber que Biden estaba todo jodido. Eso es lo que yo no sé en el libro, como ella está defendiendo a Biden, ella está molesta, que ella considera que esta facción del partido, que fue la que obligó a bajar a Biden para coger a Kamala, traicionó a Biden. Entonces, me imagino que ella lo esté defendiendo todo. Entonces dirá que no, que Biden no está enfermo. I don't know. No sé. Óyeme, para mí, she was part of the puzzle. Ella era parte del puzzle. Ella sabía, she knew what was going on, y estaba enmascarando. Ella es una pieza de rompecabezas, como tú acabas de decir. Claro que sí. Sí. Y evadía muchas preguntas de los periodistas, y las preguntas incómodas se las saltaba, y era muy arrogante con los periodistas, sobre todo la gente de Fox News y no sé qué más. A mí, cada vez que oigo a esa mujer hablando... Tú tienes razón, tuvo días que se puso pesadita, ¿sabes? Eso es cierto. Es cierto que lo fue. Era prepotente, era arrogante, era... Sí. A mí era una gente vomitiva. Gracias, viejo. Está bien, compadre. Un gustazo no volver a hablar contigo. Gracias, que tenga buenas noches, ¿viste? Óyeme, gracias a ti por la llamada. Y gracias a ti. Por cierto, ahora conversando con JMRC, el libro de Tapper, que es el que acabé, tengo los otros dos por la mitad que lo estoy leyendo paralelamente. El libro de Tapper perfila que Biden es el democraticida. O sea, que Biden, ama la palabra esa con F, que nos acabó. No puedo decirle aquí ahora. Facebook, YouTube permite algunas licencias. Dice que Biden fue pésimo. El libro de Tapper va por ahí para que lo sepan. Que Biden es pésimo para el partido, que terminó destrozando el partido, lo cual es cierto. Pero no es Biden solo, son todos. Pero para que lo sepan que es así. Vamos a la próxima llamada. Cuéntame adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, Pepe. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, usted. No, gracias. No, Pepe, muy interesante el programa. Yo lo que pienso de la señorita, que como usted le decía, es que ahora ella quiere ganar dinero, está atrás del billete ahora. Porque parece que se ha quedado, evidentemente, Manuel, se ha quedado sin trabajo, ¿sabes? Sí, parece. Y entonces también quisiera que tocara el tema sobre la crítica que le hizo Elon Musk ahora a Donald Trump en el presupuesto, porque según Elon Musk va a endeudar más a los Estados Unidos, ¿no? Aquí este país mucho, lo va a endeudar mucho. Él lo dice, y él dice que destruyó incluso la política de Doge que él estableció. Sí, una cosa que no entiendo, cómo es que él lo manda, Trump manda a Elon Musk a recortar por un lado, entonces va a sacar un presupuesto que lo que va a hacer es endeudar más todavía yo tengo que estudiarlo para acabarme de proyectar y ver si sí o si no.
Por ejemplo, Y entonces, dime. no. Antes que se me olvide, ayer yo vi una noticia también que a mí no estoy de acuerdo con eso, que Trump quiere negociar con Irán para que Irán enriquezca el uranio a un 2%, 3%, una cosa de cosas que ya Netanyahu metió el grito en el cielo y dijo que no estaba de acuerdo con eso porque a esos idiotas usted le dan la mano y se cogen el brazo completo. Y ellos son unos mentirosos. Es cierto. Gracias, Pepe. Buen fin de semana. Oye, gracias. También buen fin de semana para ti. No, hay una pila de cosas que están en el tapete. Todo está complicado, ¿sabes? Vamos a la próxima llamada. Cuéntame qué tal, cómo estás. Adelante. Buenas noches, Pepe. Fernando, ¿cómo estás? Fernando, ¿qué tal, cómo estás? Bien. Pepe, esta muchachita, que por cierto tiene razón, es bonita, lo que no puede dejar que abra la boca. De esas mujeres. Y lo otro es que ella es una gran oportunista de la generación esta de su edad y quizá un poquito mayor y menor, que se montaron esa máquina demócrata pensando que iba a ser alguien muy importante y que iban a seguir gobernando. Sí. Y que ande detrás del billete, te puedo decir que es como todos los comunistas. Espera un día que las 3 del apocalipsis se retiren del Congreso y verás cómo harán billetes así vendiendo un libro, el que sea, y hasta renegando del Partido Demócrata, de Independiente y hasta de Alá van a renegar. Lo verás. Sí. Lo otro es que esta muchacha que apoyaba a Biden, yo creo que tengo una teoría, es media loca, pero yo lo he pensado. Biden estaba claro en poderse fajar con Trump, es el único que le había ganado y podía seguirse fajando aunque perdió el round, perdió el asalto inicial. Y hubiera sido una cosa muy interesante, que ella seguro lo sabía, que él estaba muy enfermo, es ganar las elecciones, aún por el viejito así, vamos a votar, hubieran votado, hubiera salido o no, y a los 2 días, ahora estoy enfermo. Está mala, coge tu presidencia. Sí, hubiera sido de espanto. Ese era el plan, ¿ok? Ese era pero hubo alguien que no quiso, y ahí esos son los que, no sé si para salvar el partido o para joder a todo el mundo, pero o para destruir el partido. Y lo otro que te voy a decir es un pequeño escritico que hice hoy, espérate, sobre Cuba, que dice: madre y padre cubano, sal al frente para que no repriman a tus hijos. Y madre y padre, sal al frente para que tus hijos no repriman a los que protestan. Todos por la libertad de Cuba. Oye, qué bien. Con eso quería dejarte ahí. Y buenas noches, todo muy bueno. ¿Tú tienes Facebook? No, yo tengo WhatsApp nada más. Tranquilo, si tuviera Facebook, ya me hubieras visto en todas las trincheras. Por eso es que no. Pero mi hija publicó esto por Instagram. Porque me gustaría que eso lo pusiera, ¿sabes? Me parece muy bien. Ok. Voy a intentarlo, voy a decirle a mi hija que lo ponga. ella lo pone porque yo le he enseñado desde chica cuál es la parte buena del mundo. Claro. La derecha. Ok. Aunque ella es zurda. Oye, gracias. Bueno, muy buenas noches y me alegra haber hablado contigo. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Mis queridos amigos, vamos ahora a los comentarios del chat, aunque sea unos cuantos comentarios ahí importantes como todos son, pero aunque sean poquitos, ver algunos en este programa dedicado hoy a... Ahí está Noé Martínez, dice KJP y el gabinete entero de Biden debe ser investigado por encubrimiento de un presidente incapaz mentalmente por el artículo 25 de la Constitución, que es el que precisamente te invalida a que tú sigas siendo presidente porque no tienes capacidad. Heidi, en La Habana decíamos, es un ñame con corbata. Eso es lo que es ella, un ñame con corbata. Ya no le conviene estar con los demócratas. A lo mejor sí le conviene, Heidi, pero lo que ha hecho es esto para poder vender el librito. Y a lo mejor sí, a lo mejor ya no le conviene. Willy Castro, caray, buenas noches a todos. Yo creo que el partido comunista se está hundiendo y está acabado. No, el partido está destrozado. Lo está. No sé cómo va a salir de eso, Willy. Ubelio, hace falta que le quiten el security clearance. Bueno, ahora no. ¿Para qué? ¿Para que la detengan? Ahora no. Fernando Lorenzo, buenas noches, Pepe y Emilia Tiquero. Demos like. Claro que sí, Fernando, gracias. Sanguilí acaba, señores, de hacer en este momento un super chat. Gracias, que te agradezco. Como dice,
Un saludo al Joe Rogan cubano desde Palm Beach, en Florida. Ah, caray, gracias, Angli, JMRC, Pepe, para una persona que al menos camina y habla, llegar a ser press secretary fue todo un logro, solo que el precio lo pagó el pueblo estadounidense con esa desinformación. Claro que sí, claro. Huelio Núñez, Musk está echando candela porque el presupuesto le quitaron el crédito para los carros eléctricos. Sí, pero él lo sabía. Él lo sabía que además, incluso eso hasta con una presidencia demócrata, además lo había perdido. Tesla había llegado a la cantidad de automóviles por los cuales ya no era susceptible para el plan del descuento federal. No el descuento, te permite una exención, una deducción de declaración de impuestos. Pero Biden la puso de vuelta. Eso se iba a acabar. El Samurai, por favor den like, que eso iba al canal y es gratis. Comenta el Samurai. Hugo Núñez, el daño de la pasada administración lo vamos a sufrir por muchos años. Así es, especialmente por la frontera abierta. JMRC Pepe, ¿sobre quién es el presidente más piol en todavía? No sé. Más te puedo asegurar que Biden fue el mejor presidente. Prescindió de la verdad, de la moral, de la justicia, de la dignidad, de la democracia. Gracias, está ingenioso eso, JMRC. Qué bien, ¿eh? Teresita, lo que le faltó a la madama Jean-Pierre fue que le pusieran un teleprompter y un mouse para controlar las páginas. Lo escribió con inteligencia artificial, es una fruta podrida. No. Pobrecita, muy incapaz. Desagradable no era, ni es una chica fea, ¿no? Eso no se puede decir, pero no, muy incapaz. Galia, no olvidemos que en 2 ocasiones esta socotroca dijo: anoche nos reunimos con el presidente Obama en 2 ocasiones diferentes. Eso lo dijo el Ouija. Él le dice la Ouija haitiana, oye, para eso. O el Ouija, ¿no? El Ouija, como el personaje de la deidad del sincretismo afrocubano. Rafaville 379, que evidentemente pide que den like, que maneja Peter Belt. Evidentemente, gracias, Rafa. Sergio Hoyo Zamora en su camión. Ese libro ya estaba escrito mientras ella era secretaria de prensa. Nadie escribe en 4 meses un libro con un tema tan delicado. Tiene razón. Y el libro está gordito, ¿sabes? Es un libraco, ¿sabes? Tienes toda la razón. Luis Jerez, permiso. En la historia de la nación no se vio persona arrogante, grosera, porque no contestó nada. Evadió todo. Infeliz creída con la oportunidad que se le dio. No quiero verla ni de comediante. Comenta Luis Jerez. José Silva, excelente tema. Gracias, José, a ti por el comentario. Gaila Reyes, es vergonzoso para Estados Unidos que la primera mujer negra vocera haya sido tan ignorante. ¿De veras esta mujer representó algo? No, nada. Gracias, Galia. MotoGP 3903. Cuando el barco comienza a hundirse, las ratas salen del barco, comenta Moto. Bueno, mis queridos amigos, como siempre, gracias por los super stickers, gracias por el super chat, gracias por los PayPal que se agradecen tanto. Gracias por que hagan sharing de este programa para que sea más visto. Gracias por dar like. Es muy importante que den like. El like dicen que ayuda muchísimo al programa. Les pido encarecidamente que den like. Y gracias porque continúen suscribiéndose a este programa. Que cada vez que lo hagan, por favor, presionen la campanilla de las alertas para que la campanilla les avise cuando estamos en vivo en este programa, lo cual suele ocurrir de lunes a jueves a las 8 de la noche. Hoy es jueves, hoy va a ser el último programa de la semana. Mañana recesamos a menos que venga algo muy, tú sabes, especial, algo verdaderamente extraordinario que nos, pues precisamente tengamos que abordar, Así que nada, mis queridos amigos, pasen un magnífico fin de semana y la semana que viene con otros temas de este corte. Así que nada, muchas gracias y bye bye.